Imagínate ser rechazado por todas las mujeres, hasta el punto de incluso hacer llorar a una. Sí, porque siempre hay algo peor que un no. Y que por esto desarrollarás una extraña condición que te haga ver a una señorita como a una simple piedra, a excepción de una, la cual no te dejará hasta que superes tu trauma. Verán, toda esta historia gira en torno a nuestro joven prota, Park Jin-young, un chico que desde que tiene memoria ha sido rechazado por las mujeres, lo que ha hecho que con el tiempo esto le generara un gran trauma, tan grande que empezó a distanciarse de los demás para crear su propio amigo imaginario, Freddie Mercury, Jason, el cual le darían dos consejos luego de haber visto el temor que ahora siente por las chicas. El primero, que no se haga ilusiones solo porque una chica le sonríe o sea coqueta, y lo más importante, que se las imaginará como una simple piedra para que evitara cualquier tipo de sentimiento. Así que empezó a practicar por años esta técnica hasta que por fin en su primer año de secundaria empezó a ver a todas las chicas como rocas. Perfecto. Lo que lo ha ayudado mucho en su día a día y en poder hablar con las señoritas, ya que al verlas como piedras no siente nada, ni adelante ni atrás. O bueno, así era, ya que un día cuando está regresando a casa, una hermosa señorita recoge el teléfono a Jin Sung-woo, quien al verla de frente se da cuenta de que no parece una piedra. Es más, es tan hermosa que la primera palabra que suelta es que es muy bonita, y al darse cuenta de ese error toma su teléfono para luego agradecerle e irse de ahí, pensando Jin que arruinó su esfuerzo de estos últimos años. Y es que aparte de que la haya podido ver o no, podrían circular rumores extraños sobre él si deja que las cosas acaben así, o bueno, eso se imaginaba él, y por eso Jason lo hace reaccionar de un puñetazo, diciendo que solo tiene que evitarla, ya que no cree que solo con eso se vayan a formar rumores. Y es que aunque Jin no lo sabe, es un poco famoso con las chicas, pero ninguna se le acerca porque siempre las trata indiferente. Sin embargo, para su mala suerte, apenas inicia el siguiente día, se la vuelve a encontrar, preguntándole a nuestro prota si hoy también está linda, y al no saber qué hacer, pues salió yendo más rápido que Flash con diarrea, diciéndole a Jason que hizo una buena elección, y que de ahora en adelante intente no ¡Hola, conch! Y sí, una vez llegar a Creon se la vuelve a encontrar, ya que al ser la única chica que no ve como piedra resalta mucho entre las demás. Entonces, al no tener muchas opciones, la evitan cada vez que la ven, pero con estilo, muy importante. Quedando Sung-woo muy confundida y a la vez furiosa, tanto que antes de que volviera a casa, le hace una emboscada para que le explique por qué la evitan si no le ha hecho nada malo. A lo que Jin, viendo que ya es muy tarde para huir, le cuenta la verdad, de que vean todas las chicas como una piedra, a todas a excepción de ella, pensando Jason en que ya valió verga. Y aunque al principio Sung-woo duda de sus palabras, al ver cómo reaccionan decide creerle y le pregunta cómo se llama, para luego decirle que lo que acaba de hacer es coquetearle, pero que no se preocupe, le cae bien. Y antes de irse le dice que espere y se vean mañana en la escuela. Oh sí, esto se está poniendo muy interesante. Al mismo tiempo, Jin se imagina toda una película de su vida con ella, pero antes de que partiera malo a estribo, Jason lo vuelve a hacer reaccionar para que piense en otro plan, ya que es obvio que evitarla no servirá de nada, así que acuden a la estrategia de desensibilidad, o sea, quien trate de mirarla hasta que se acostumbre. La cosa es que como se le olvidó cómo sonreír, tiene muchos problemas con eso. Es más, tanto así que se parece a Lloyd Fronteras, con eso digo todo. Y como si la sigue viendo fijamente, la gente podría malinterpretar el asunto o pensar que la quiere secuestrar, se retira por consejo de Jason para reformular el plan. Qué duro es el amor. Por otra parte, la amiga de Sung-woo, Kyung, le cuenta que nuestro prota es muy famoso entre las chicas por ser un chico cool, ser bueno en los deportes, también en los estudios, estar en forma. ¿Qué me importa? Pero sobre todo porque se rumorea que no le importa salir con nadie, ya que solo se ocupan de sus propios asuntos. Volviendo con Jin, una vez llega la hora del descanso, este le menciona a Jason que debería cambiar la táctica, ya que si la sigue a todos lados y la mira como psicópata, solo será tachado de acosador. O sea que si la sigue será visto como un acosador, pero si no será un perdedor. Vaya dilema. Pausa, se me olvidó explicar que Jin no sabe lo famoso que es debido a lo poco que habla con su entorno escolar, o sea, compañeros o maestros. Ahora sí, sigamos. Entonces a Jin se le ocurre mejor tener una foto de ella, para estar viéndola y así fortalecer su mente, como lo hizo estos últimos años. Pero como no puede tomar una foto a escondidas, Jason le da una opción fácil y directa, que vaya a pedirle su Instagram. A lo que este le dice que claro, pero cuando se lo va a dar, ve
ya que aparte de que la cuenta es nueva, fue la primera persona que buscó para seguir. Pero aparte de reírse por la impresión, decide darle su Instagram, ya que le parece a alguien muy interesante. Y al llegar la noche, Jin prueba a subir una foto, la cual es likeada por su única seguidora. Luego, al día siguiente, Sungwon le cuenta a Kyeon que nuestro prota le pidió su Instagram, a lo que su amiga le dice que si se lo pidió es porque le gusta y mucho, y que si quiere se lo puede mostrar. ¿Cómo? Pues haciendo que se cae enfrente de él para que le ayude a levantarse, pero en vez de levantarla con delicadeza, la jala como si de un rábano se tratara, diciendo Kyeon en su mente que se las va a pagar. Y una vez termina la clase, Jin se encuentra a Sungwon en la entrada de la escuela, y es que está esperando el bus para volver a casa, la cual está tan solo 5 cuadras, y al escucharle le pregunta que si ve tan cerca, ¿por qué no va caminando? A lo que este le dice que no es tan sencillo debido a su anemia crónica, su diarrea crónica será. Y es que desde que nació siempre ha sufrido de esta enfermedad que casi no la deja hacer nada, de ahí que sea tan pálida. Y por eso le piden que la acompañe hasta su casa, lo que pone muy nervioso a nuestro prota, ya que nunca pensó que pasaría de verla a acompañarla hasta su casa, algo que le hace recordar una vez que estaba en primaria y se empezó a enamorar de su amiga del camino. Pero es que tú también, güey, yo creo que hasta se enamoró del perro. Bueno, una vez reacciona, ve a Sungo tirada en el piso, y es que al intentar seguir el paso, al ver que no reacciona, terminó casi desmayándose por la falta de aire. Lo bueno es que Jin reacciona para levantarla con cuidado, recordando Sungwon cómo levantó a su amiga y el trato tan diferente que reciben por parte de él, lo que hace que llame más su curiosidad, y como no tendrá mesada por una semana, le dice que espera contar con él mañana. Paralelamente vemos a Kyeon practicando sus patadas bajas para dar una lección a nuestro prota después de haberla hecho pasar tal humillación. Y una vez llega la siguiente mañana, antes de irse, nos enteramos que Jin no tiene una muy buena relación con su padre, por lo estricto que siempre ha sido con él. Pero en fin, una vez llega a la escuela, se topa con Kyeon, quien lo empieza a perseguir solo para patearlo. Y Jin, sin entender nada, ya que ni la recuerda, sale corriendo de ahí, pero en uno de los cruces del pasillo, cuando pensó que lo tenía acorralado, termina pateando a su amiga, Sung. Y como por el accidente, Jin también terminó fracturándose la nariz. Van juntos a la enfermería para que traten sus heridas, en donde al final terminan hablando de varias cosas, como de lo incómodo que es convivir con su padre, lo directo que a veces es, o lo solitario que a veces se siente. Y mientras le cuenta todo eso y ve sus reacciones, Sung se empieza a reír, pero no porque le parezca gracioso, sino porque le parece muy lindo. Qué gay. Lo que hace que que Jin recuerde la conversación que tuvo con Jason en la mañana, y es que si no la puede olvidar ni la puede ver como roca, es porque simplemente se enamora a primera vista de ella, lo que tendría mucho sentido. Y bueno, una vez lo dan de alta, van a cobrar venganza dándole una patada a Kyeon. El karma, bitch. Sin embargo, por este descubrimiento, Jin empieza a tener pesadillas, sentir miedo de que Sun lo desprecie si le llegara a revelar sus sentimientos, si es que en verdad lo que siente es amor, ya que al muy pendejo se le olvidó cómo se sentía. Y por eso Jason le recomienda que se aseguren de lo que siente antes de actuar. Bueno, en realidad no, le dice una pendejada, pero yo lo traduzco así. Así que primero decide conocer un poco más de ella, yendo a su salón. Pero en vez de encontrarse a Sun, se encuentra a Lin Hyung-min, un gordito bien hijo de su mamá que provoca darle un buen headshot. Y es que aunque Jin solo le quería preguntar si sabía dónde estaba Sun, este solo le dice que es otro pendejo que se enamoró de esa maldita mujer, lo que enfurece tanto a nuestro prota que le cae latigazos. Sin embargo, una vez llega Sun, le dice que puede seguir golpeándolo, él siempre ha sido así, y es que inesperadamente son amigos de la infancia. Sí. Igual me caes mal. Entonces, una vez aclarado el malentendido, Jin se disculpa por haberlo golpeado, a lo que este le dice que esté tranquilo, ya está acostumbrado, es más, hasta le gustó. Pero volviendo al tema, una vez están a solas, este le recomiendan que mejor se olvide de Sun, y es que, aunque no lo mencioné antes, ella también es muy popular entre los chicos, pero la tasa de éxito es de -0. No obstante, no se lo decía solo por eso, ella siempre ha sido así, sino porque desde la secundaria hay algo que cambia
cambio en ella y hasta el día de hoy no ha vuelto a ser la misma, lo que deja a nuestro prota muy intrigado, pensando en qué pudo haber pasado. Volviendo al presente, una vez terminando de charlar, los chicos se encuentran con Sun y compañía, quien al verlos juntos le preguntan de en qué estaban hablando, pero antes de que Jin diera alguna excusa, Lin dicen que de ella. No es que esté pendejo. Y bueno, banda, es así como termina la primera parte de este curioso manga, el cual tiene una premisa muy interesante y una historia muy divertida. Pero en fin, como ya se me hace tarde para ir a la chamba, yo me despido. Así que, chao chao.